Bienvenido al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hacer un paréntesis sobre lo que está ocurriendo en Ucrania y vamos a hablar sobre la región de América Latina, qué está sucediendo. En estas últimas semanas han acontecido ciertos hechos relevantes y para ello contamos con dos expertos. En primer lugar, Stephanie Enaro, internacionalista, nos acompaña desde México. Ella cuenta con una maestría en geopolítica de la Universidad King's College de Inglaterra. Y también desde el Perú nos acompaña Sebastián Salazar, quien es economista y cuenta con una maestría en economía aplicada de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. A ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. Stephanie, quisiera empezar contigo. América Latina está viviendo lo que algunos han llamado como el superciclo electoral entre el 2021 y el 2024, en donde en casi todos los países de la región se están renovando los gobiernos a través de más o menos 17 procesos electorales. Hasta el momento, ¿cuáles son las tendencias que estamos viendo de los resultados electorales? ¿Se está viviendo un retorno, por ejemplo, a la izquierda en la región? ¿O realmente no es una cuestión ideológica, sino es más bien el rechazo a las condiciones sociales, económicas que existen en la región? ¿Cuál es tu lectura? Así es, Paul. Creo que efectivamente, como lo comentas, está viendo un retorno hacia la izquierda. Tan solo en el 2021, las últimas semanas, vimos que Chile y Honduras mandaron este mensaje al elegir a presidentes de izquierda que reemplazaron a los de derecha. Y esto de alguna manera se está ya consolidando en lo que va de este 2022. Tenemos en Colombia a Petro con la izquierda y en Brasil probablemente el regreso de Lula en octubre. Esto sería determinante y creo que tiene que ver mucho con la desigualdad, con la inflación, con la injusticia, con el hartazgo de la población que dicen esto no está funcionando. Y aparte hay que sumarle el contexto de pandemia, que ante tanta frustración hay que encontrar un culpable y por eso estamos viendo muchos péndulos electorales en este momento, viendo cómo países que tradicionalmente estaban a la derecha se van a la izquierda. Lo único que hay que notar es que América Latina es probablemente la única región del mundo en donde la izquierda todavía se asocia con comunismo. Esto ya no pasa en ninguna otra región del mundo. Y también creo que de manera internacional este nuevo izquierdismo podría consolidar el liderazgo de China en la región y sacar de sus cabales a Estados Unidos. Sebastián, ya Stephanie esbozaba algunas de las razones por las cuales estamos dando este giro en la región. ¿Hasta dónde es determinante la situación económica? Ya vemos que obviamente la pandemia causó la peor crisis económica en los últimos 100 años en la región, pero ya antes de la pandemia la región estaba viviendo una crisis por el tema del bajo precio de los commodities, algo que se está revirtiendo, por cierto, en los últimos meses. Pero es una cuestión económica, es una cuestión ideológica. ¿Cuál es tu lectura? Gracias por la invitación, gracias por estar aquí, Paul. Sí, creo que dentro de todo, si vamos a tomar en cuenta un poco dónde nos encontramos, la pandemia es lo que más ha tenido que ver y el impacto ha sido bastante a la economía de las familias particularmente. Es cierto que en los últimos 5 a 10 años ha habido una ralentización, luego, es cierto, de un superciclo en las commodities. Se acordarán por el 2012 aproximadamente, donde hubo un crecimiento que de alguna manera dio pues pie a que hubiera cambios o que se mantuviera de alguna forma el status quo, digamos esto que se ha dicho como una especie de ciclo más de derecha, ¿cierto?, en América Latina. Luego de eso, más bien lo que ha ocurrido es que ha habido estagnación, ha habido menos crecimiento y con eso menos crecimiento de los salarios de las personas, mayores problemas, se ajusta un poco todo y en esa situación cae encima la pandemia que pone las cosas un poco más complicadas aún y la gente busca en esa situación cambios radicales o promesas, ¿cierto? Cambios de alguna forma que no son básicamente lo que se ha venido haciendo, porque lo que se ha venido haciendo, la experiencia es reciente, de que no es suficiente y que tiene que haber esos cambios. Y creo que muchas veces la izquierda capitaliza eso de mejor manera que la derecha, o por lo menos eso es lo que muestran, digamos, las elecciones en el último año pasado y en el año que estamos teniendo en estos momentos, ¿no? Ahora, Sebastián, quisiera tal vez profundizar un poco en lo que decía Stephanie al decir en América Latina es de las pocas regiones, y no la única, en donde la izquierda se asocia con el comunismo. ¿Esta izquierda que está tomando el poder en América Latina simpatiza con ese comunismo efectivamente o es una izquierda más parecida a la europea? ¿Cuál es tu visión?
Bueno, creo que no hay manera de verlo. Creo que de alguna forma simpatiza mucho más con el comunismo, con el socialismo en general o con esas ideas que luego fueron reformuladas de alguna manera con el socialismo del siglo XXI, ¿cierto? Si de alguna manera tuviéramos que expresarlo, es esa modernización de una idea antigua y no se parece en absoluto, creo yo, salvo tal vez, y eso habrá que ver cómo se genera la situación en Chile. Vamos a ver cómo acaba eso, porque si bien Boric es bastante de izquierda, no es de lo más radical que hay en su propio partido, pero a la vez pareciera, o al menos de los primeros momentos que ha tenido, tener una apertura bastante democrática, que es algo que, por lo menos en el caso de Perú, si lo tomo desde ese punto de vista, sobre todo al inicio, no fue tan similar, ¿cierto? El Perú, más bien el mensaje inicial del presidente Castillo fue mucho más cercano a una cosa que era un comunismo ni siquiera de Venezuela, sino al de Cuba de hace 60 años. Entonces, va a depender un poco de cómo se desarrolle el tema de Chile, pero fuera de Chile creo que sí estamos mucho más cerca al comunismo que a lo que viene a ser un socialismo, izquierdas europeas o más avanzadas. Y vamos a retornar al tema de Chile más adelante, pero antes de eso, Stephanie, The Economist publicó recientemente su índice de democracia a nivel mundial y señala que la democracia en los últimos 20 años está pasando por su momento más bajo en todo el mundo. América Latina no se escapa a esa realidad. Lo interesante de América Latina es que no importa si es la izquierda o la derecha la que está gobernando, pareciera que nosotros no logramos consolidar auténticas democracias liberales. ¿Cuál es el problema de América Latina? ¿Por qué, independientemente de la ideología de la región, no logramos consolidar ese ideal de democracia liberal? Creo que lo que mencionas es alarmante, Paul. Así es, 2/3 de la población mundial viven bajo un régimen autoritario y eso es preocupante. Y hemos visto cómo bastiones democráticos tradicionales hoy ya no son lo que era. Vemos que en este nuevo índice, Francia, por ejemplo, ya no es una democracia plena y es una democracia con problemas. Estados Unidos también, y esto de alguna manera preocupa. El sistema político que utilicemos actualmente es producto de la Revolución Francesa, de aquella Asamblea General de 1789, y Estados Unidos de alguna manera siempre fue el ícono de la democracia liberal y a raíz de lo ocurrido en el Capitolio, pues perdió mucho de esta imagen. Se dice en el lenguaje coloquial que tal vez de exportar tanta democracia pudieron haberse quedado sin ella, pero esto es el caso que también ocurre en muchos países de América Latina. Por ejemplo, México siempre fue considerado como una democracia con problemas. Hoy ya The Economist lo considera como un régimen híbrido. Creo que aquí en el caso de Guatemala va un poco similar la cosa porque la tendencia va aumentando hacia el autoritarismo. Creo que aquí lo que se observa es que las instituciones no se han consolidado, que tampoco hay madurez política en la región y esto daña a las instituciones. Con esto me refiero a que cada vez que algún político en América Latina pierde, generalmente dice que le hicieron fraude y eso hace que el ciudadano pierda la confianza en las instituciones, en la democracia, también la corrupción, en la que se ve que los políticos se enriquecen y los ciudadanos no avanzan. Todo esto se ha venido a entender en el contexto de la crisis de la globalización que prometió reducir las desigualdades, y vemos que no lo ha hecho y por eso mucha gente en el mundo se está cuestionando si la democracia es el mejor sistema de gobierno. Yo te pongo de ejemplo la última encuesta que se hizo de Latinobarómetro en el 2018. Tan solo en el caso de México, 16% de los mexicanos pensaban que la democracia funcionaba. Y esto es totalmente alarmante y vemos que se acentúa más en la región. Ahora, hablemos de casos específicos y ya que estamos contigo, Stephanie, hablemos de México. Sabemos que ya en pocas semanas, el 10 de abril, si no estoy mal, se realiza esta consulta de revocación de mandato contra López Obrador. Ya el expresidente, uno de los expresidentes de la Coparmex decía, miren, esto es una farsa, aconsejamos que la población no participe. ¿Cuál es la expectativa de lo que está por ocurrir en México, Stephanie? Es un tema muy delicado. De alguna manera, esta no es una revocación de mandato, es más como una ratificación de mandato porque el presidente no lo necesita, tiene una popularidad bastante elevada que dependiendo de la encuesta que uno vea, rosa entre el 60 y el 70%.
Yo creo que es más que nada una estrategia electoral para que al llegar él bien posicionado al 2024 pueda impulsar a un sucesor de su partido. Y más allá, esto va contrario a la Constitución y a lo que los votantes que lo eligieron en el 2018 esperaban, porque se eligió un presidente para gobernar 6 años, no 3. Esto de alguna manera lo contradice y vemos que es una táctica que ya se ha utilizado en Bolivia y en Venezuela, donde después de las crisis los presidentes acuden a la revocación de mandato para salir fortalecidos y mostrar que cuenta con el apoyo popular. Lo hizo Nicolás Maduro, lo hizo Evo Morales. Y aquí el caso no sería diferente porque tenemos la inflación más alta que hemos tenido en los últimos 30 años, los casos de contagio no bajan y también el escándalo de la Casa Gris del hijo del presidente corre el riesgo de convertirse en el nuevo símbolo de su gobierno. Entonces, esta revocación de mandato es una estrategia política para asegurar el futuro de su partido. Sebastián, en Perú, pues la crisis política que están pasando no es menor. El presidente Pedro Castillo está en un segundo proceso de destitución en el Congreso. La pregunta es, ¿cómo podemos entenderlo? Luego, pues, del resultado electoral que tuvo, que por supuesto no fue arrasador, pero más bien nos evidenciaba un Perú dividido, pero de todas formas, la crisis política que está enfrentando es muy fuerte. ¿Cómo entenderlo y cuál es tu perspectiva? Sí, la situación en Perú es una crisis, ha sido una crisis constante. Nosotros llegamos, particularmente es importante tomar en consideración que nosotros llegamos a estas elecciones en las que gana Pedro Castillo por un margen corto, pero gana, luego de haber tenido una sucesión de 5 presidentes en el lapso de como 3 semanas. Porque se destituyó un presidente, entró otro, salieron a protestar en contra de ese presidente, entró otro, y luego pasó que al final era presidente del Congreso y cuyo único objetivo era convocar elecciones. Y en ese contexto es que es elegido Pedro Castillo en plena pandemia, luego de esta gran, digamos, turbulencia política en general. Ahora, luego de esa situación, Pedro Castillo entra con un mensaje muy peculiar, porque entra siendo muy radical su mensaje, muy radical de izquierdas, y de izquierdas, como decía hace unos instantes, similar más a Cuba que a Venezuela en su momento. Si bien ahora se viste más como Evo Morales, Pedro Castillo. Esto, lo que ocurre, divide inmediatamente a la población, porque muchos entienden que nuestro sistema, si bien necesita un cambio, no necesita, digamos, una cosa tan drástica y radical que pueda poner en peligro todo lo que se ha avanzado, porque Perú, hasta la pandemia, había avanzado, todos los años había crecido de una forma espectacular. Entonces había tenido por lo menos un desempeño económico decente. Luego de eso, en esos 7 meses que Castillo ha estado, ni siquiera va un año, y ya tenía una cantidad de problemas y escándalos políticos y de corrupción que de alguna manera lo involucran, pero que tal vez no es él directamente la persona, pero sí un ministro por acá, un ministro por allá. Él coloca a ministros y a personas que están en posiciones porque son más bien cercanas a él, pero que no tienen de ninguna manera la capacidad. De hecho, el actual ministro de Salud no logró pasar, no logró ser autoridad de salud en una región porque no tenía la idoneidad para el cargo. Y ahora es ministro de todo el país de salud. Es un ministro que además se le ha encontrado, por ejemplo, vendiendo o promocionando una cosa que se llama agua racimada. Más allá de eso, hace una semana y media salió un testimonio de una persona que había ido a reuniones en la casa donde se hospedaba el presidente, diciendo que el presidente tenía conocimiento de que se llevaba a cabo una organización de colocación de obras y que así se gana dinero. Entonces, eso cambió drásticamente la coalición de poderes, porque además involucraba a congresistas que habían votado en contra de la moción de vacancia la vez anterior, entonces ahora han votado a favor, con lo cual se encuentra en una situación bien peculiar. Tan peculiar es la situación que ayer, y esto, disculpa que me extienda, pero ayer el presidente decidió ir al Congreso, fue al Congreso, habló, el primer ministro había dicho que iba a haber sorpresas, el presidente terminó su discurso, no dijo particularmente nada, y después, una hora después, salió el primer ministro a decir que originalmente iban a plantear adelantar las elecciones generales. Y cosa que el presidente ni siquiera no lo mencionó, o sea, ya nadie sabe qué está pasando, si es verdad lo uno, si es verdad lo otro. Entonces, en ese contexto, ¿Dirías, Sebastián, que va a lograr pasar esta prueba al presidente Castillo?
o tu perspectiva es que va a tener la misma suerte que varios de sus antecesores? Yo creo en este caso particular que es muy difícil que vaquen al presidente o que lo destituyan al presidente Castillo, porque para llegar a la votación se necesitan 87 votos de 130 y esos últimos 11, porque la moción ha pasado con 76 votos, esos últimos 11 son de personas o de grupos que son muy cercanos al gobierno. Entonces tendría que ocurrir algo muy drástico de acá al 28 de marzo para que 11 personas, que son además básicamente el partido oficialista dividido en tres, decidan no apoyar al presidente, ¿no? Bueno, ¿De qué puede ocurrir? Quién sabe, pero lo más probable es que se quede. se nos está terminando el tiempo, quisiera que discutiéramos un poco, quisiera tener la perspectiva de ambos, muy brevemente porque ya tenemos pocos minutos, pero ¿cuál es el futuro que ven de Chile? Acaparó titulares la investidura del presidente Gabriel Boric. ¿Creen que realmente va a cambiar el modelo o no? Stephanie, rápidamente, ¿cuál es tu análisis? Bueno, esa fue una de sus principales promesas de campaña y creo que los chilenos se volvieron más exigentes y de alguna manera están pidiendo un Estado que intervenga más en la vida pública. Quieren un Estado benefactor que no lo han tenido desde 1980 y esto podría alterar muchísimo las cosas porque ahora habría gasto público que se tendría que considerar que antes no estaba. Creo que de alguna manera el modelo ya cambió desde el momento en que Boric llegó a la presidencia. Sebastián, ¿tu perspectiva? Sí, yo, como me extendí en la anterior, voy a ser bien corto en esta. Creo que lo que Boric puede hacer o no puede hacer va a depender mucho de los resultados de la convención, del texto que surja de eso y si es que se aprueba. Dependiendo de eso, es cierto que va a haber más intervención, pero va a depender mucho del campo de acción que tenga. Más allá de eso, no sé qué puede hacer Boric. Y rápidamente ambos, ¿creen que el resultado del cambio del modelo chileno se parecerá más a Venezuela, a Argentina o a los países nórdicos? Stephanie, rápidamente. Me parece que iría más por el rumbo de los países nórdicos, por los estatutos que se han mostrado de manera pública y como bien lo dice Sebastián, porque es de alguna manera lo que se está planeando con el resultado de la convención que ha elegido a gente de izquierda. Vemos que eres bastante optimista al respecto. Sebastián. Sí, yo también creo, digamos, voy a tomar la historia de Chile en las últimas décadas como punto de partida para pensar que ellos más bien van a buscar ir más hacia el modelo europeo, con probablemente uno que otro tropezón tal vez en el modelo argentino, pero que se acerquen a Venezuela lo veo inviable. Bueno, ojalá que por el bien de ese país se cumpla. En los pocos minutos que nos quedan, o segundos ya, ¿cuál es su perspectiva sobre Colombia? Y con eso terminamos. Stephanie, ¿crees que Petro llegará a ser presidente de Colombia? ¿Qué nos dicen los resultados de este reciente ejercicio electoral del domingo? Me parece que es bastante probable y creo que el presidente Iván Duque se ha convertido en su principal jefe de campaña. De alguna manera sus errores le han abierto las puertas a la izquierda que tanto ha repudiado y creo que también la gente de Colombia está buscando un culpable después del aumento de la violencia policíaca, el aumento de la inflación, el desempleo y creo que esto es parte del péndulo político que vamos a vivir en la región. Sebastián, terminamos contigo. Tu perspectiva sobre Colombia. Sí, rápidamente. Yo creo que en el caso de Colombia, como bien lo dice Stephanie, lo más probable es que hay un péndulo hacia la izquierda. Ahora, entiendo que los resultados han dado bastante sorpresa, sobre todo la manera en la que está estructurada la izquierda en Colombia, con lo cual puede haber cierta configuración hacia exactamente qué tipo de izquierda se va a ir, pero de que Iván Petro en estos momentos se beneficia y es el que más probabilidades tiene, creo que sí es cierto. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios y análisis. Sin duda alguna, América Latina siempre da que hablar, así que los vamos a estar invitando y convocando nuevamente para actualizar los escenarios que está viviendo la región. Así que muchísimas gracias, Stephanie, muchísimas gracias, Sebastián, y a ustedes en casa muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.